Vamos a continuar hablando, hermanos, acerca de la manera de cómo Dios estaba tratando con el pueblo de Israel, ya que detrás de ese trato tan especial, detrás de ese pacto, hay una gran enseñanza espiritual para nosotros. ¿Cuál es la enseñanza? De que no vayamos a caer en el mismo error que cayó ese pueblo. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, y yo creo que lo más digno y correcto es que le correspondamos a Él de igual manera con esa fidelidad que nos ha mostrado. Muy bien. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá, repita conmigo fuertemente esta frase, vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Mire que esta es una promesa de esperanza para el pueblo de Israel. Fue una promesa de esperanza. Acuérdense que Malaquías es las últimas profecías de despedida de Dios para con el pueblo rebelde, idólatra, desobediente. Pero Dios les da una promesa de esperanza. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios sabiduría y entendimiento para que podamos hablar conforme al Espíritu. Padre, una vez más, Señor, estoy delante de ti y delante de tu iglesia. Mi compromiso es revelar tu voluntad a ellos. Mi compromiso, Señor, es descubrir tu corazón a la conciencia y al entendimiento de cada uno de mis hermanos. Padre, me he preparado, he meditado profundamente, Señor, he estudiado, he invertido tiempo, Padre, en la meditación de tu palabra. Ahora permíteme, Señor, y ayúdame para hablar esta palabra con toda libertad, con toda sabiduría, con todo entendimiento. Padre, que a la medida que esté hablando la palabra, tu Espíritu Santo hable a mi conciencia y que pueda hablar por el Espíritu palabras de sabiduría, palabras de conocimiento, palabra que toque el corazón, palabra que traspase el alma, palabra que vaya a la profundidad del Espíritu y que entre a lo profundo de la conciencia y que esta palabra se convierta en vida para cada uno de ellos. Llénanos de esa vida eterna que fluye, que emana de la palabra, porque es árbol de vida a los que de ella echan mano. Quita toda opresión del enemigo, derriba toda obra del diablo, todo cansancio, todo sueño, Dios mío, toda indiferencia, fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Que tu palabra toque los corazones, Señor, de todos aquellos que nos escucharán y nos estarán mirando también. Bendícelos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Habla al Espíritu y a la conciencia de todos aquellos que escuchen esta palabra. Tráelos a ti por el poder de la misma palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Bien, vamos a estar atentos. Y quiero titular el mensaje de esta tarde: Dios visita en persona a Israel, su esposa infiel. Oiga, Dios no se resignó a perder a Israel. Amén. Y yo creo que es un buen ejemplo y una gran enseñanza para nosotros los maridos. Cuando la esposa por ahí muestre síntomas de indiferencia a nuestra persona, yo creo que nosotros debemos de luchar en conquistarla de nuevo. Amén. En volver a enamorarla como al principio. Cuando miremos que el amor de la mujer hacia nosotros se va apagando, yo creo que nosotros tenemos que hacer como Dios hizo. Dios
finaliza la historia del Antiguo Testamento, porque estas son las palabras finales del Antiguo Testamento. El libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Pacto. Es el último libro del Antiguo Compromiso. Es el último libro del Antiguo Testamento. Y Dios finaliza la historia de este primer pacto con una fuerte reprensión, con una exhortación, pero también con una gran promesa de visitación y de esperanza para su pueblo. En figura espiritual, Dios se había comprometido con Israel en el monte Sinaí. Y Dios estaba en calidad de marido espiritual para el pueblo. El pueblo aceptó el compromiso que había hecho con Dios allá en la montaña. El pueblo de Israel estaba espiritualmente comprometido con Dios a manera de una esposa. El pacto de la relación fue hecho en el monte Sinaí. Pasaron muchos años, pasaron muchas generaciones, e Israel como esposa falló y estuvo fallando continuamente. Se prostituyó espiritualmente, cayeron en la idolatría, cayeron en el paganismo, cayeron en la hechicería, cayeron en actos, hermanos, tan abominables para Dios. Dios de muchas maneras exhortó a Israel, reprendió a Israel, le llamó la atención a Israel, y el pueblo no entendía. El pueblo seguía con su rebeldía, con su desobediencia, aferrado en la maldad de su corazón. Jeremías capítulo 3 versículo 20, por favor en pantalla. Dios le habla al pueblo y le habla como un marido indignado. Le habla como un esposo golpeado, lastimado. Le habla duramente. Mire cómo Dios le habla al pueblo. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero. Mire lo que Dios le estaba diciendo a Israel. La estaba tratando como una esposa, pero como una esposa infiel. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Yahvé. Oiga, estas son palabras fuertes. Dios estaba confrontando a Israel por su falta de compromiso, por su falta de fidelidad, por su desobediencia. Y Dios le dolió, hermano, le dolió el rechazo continuo que su pueblo le hacía. Más adelante en el Salmo 81:11, mire, hay unas palabras muy tristes de Dios. Hay unas palabras muy fuertes. Yo no sé cómo podemos entender lo que Dios estaba sintiendo en ese momento. Mire qué palabras. Dios hablando a la casa de Israel, le dice estas palabras: pero mi pueblo no oyó mi voz. Y Dios dice: Israel no me quiso a mí. ¿Qué se siente cuando una persona te dice no te quiero? Mire, hermano, duele el corazón. Duele el alma cuando alguien te dice esas palabras. Israel no se lo dijo en palabras. Israel se lo dijo con sus actitudes. El pueblo se lo dijo con sus acciones. El pueblo se lo dijo con su desobediencia. Dios estaba lastimado. Dios estaba decepcionado. Porque a quienes les había mostrado su amor, su ternura, su cariño,
sacándolos de la esclavitud, llevándolos en el desierto, dándoles pan del cielo, dándoles agua de la roca, cuidándoles 40 años, poniéndoles una sombrilla para que el sol no los quemara, la nube en el día, poniéndoles calefacción en la noche para que el frío no los matara, en la columna de fuego. Aún así el pueblo se tornó infiel y no quiso amar a Dios. Israel no me quiso a mí. Me pregunto cuántas veces Dios ha de decir: no me quiere porque no me obedece, no me quiere porque no me sirve, no me quiere porque no me hace caso, no me quiere porque no me adora en espíritu y en verdad, no me quiere porque no se humilla, no me quiere porque no se somete, no me quiere porque no se afirma, no me quiere porque no me da la prioridad en su corazón, no me quiere porque no me lo demuestra. ¿Cuántas veces Dios ha dicho quizá de nosotros esas mismas palabras? Israel no me quiso a mí. Duele en el corazón cuando alguien te dice: no te quiero. A Dios le dolió, hermanos. Por esto y tantas razones más, hermanos, Dios tuvo que apartarse de ellos. Se apartó temporalmente 400 años del tiempo de la tierra. 400 años del tiempo terrenal y 400 microsegundos del tiempo del cielo. Para Israel fueron 400 largos años en que Dios guardó silencio entre Malaquías a Mateo. Hay un espacio de 400 años. Hermanos, ¿tienes idea de no sentir la presencia de Dios? De que Dios no te hable, de que Dios no te muestre nada, de que Dios guarde silencio, de que Dios no diga nada, de que Dios no muestre nada, no diga nada. 400 años para el pueblo. Para nosotros se escuchan largos 400 años, pero para Dios esos 400 años, hermano, fue así desde la eternidad. Aún así, Dios se aparta. Y dentro de ese mensaje exhortativo del libro de Malaquías, hay una poderosa promesa de esperanza para el pueblo de Israel. Y es esta que tenemos en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Vamos de nuevo, Malaquías capítulo 3, versículo 1. Dentro de todas las reprensiones del libro de Malaquías, el domingo pasado estuvimos hablando extensamente del libro de Malaquías, como el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, Dios los reprende por su infidelidad, porque no valoraban, no diezmaban, no ofrendaban. Bueno, se habían desobligado por completo. Y dentro de todas esas reprensiones hay una esperanza. Hay una promesa de advenimiento. He aquí yo envío mi mensajero. Está hablando a futuro. El profeta está profetizando a futuro. Dios dice que va a mandar un mensajero, el cual va a preparar el camino delante de mí. Y vendrá, aparte del mensajero que iba a venir a preparar el camino del Señor, aparte, dice que el Señor vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Dios les estaba diciendo: me voy a apartar de ustedes. Temporalmente me voy a hacer a un lado. Si no me quieren, los voy a dejar. Pero les prometió que regresaría. Prometió que volvería. Y antes de que apareciera de nuevo, y que les prometió que les visitaría personalmente. Amén. Que esa es una de las razones de la encarnación de Dios en forma de hombre.
Él vino personalmente a visitar a la esposa infiel, amén, a Israel. Veo algunos detalles en este versículo que quiero hacer resaltar. Dios prometió enviar un mensajero. Ese mensajero, hermanos, fue Juan el Bautista. Cuando le preguntaron a Juan, ¿y tú quién eres? ¿Eres el Mesías? ¿Eres alguno de los profetas? Él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Pero aparte de que vendría Juan, Dios profetizó por medio de Malaquías. Dios estaba hablando, dándole una profecía al pueblo rebelde, al pueblo desobediente, que cuando Él viniera de nuevo, después de los 400 años, Él vendría, y que vendría, hay una palabra ahí que dice súbitamente. La palabra súbitamente significa de repente, sin que nadie lo espere, de sorpresa, en cualquier momento. Hermanos, cuando el pueblo no lo esperaba, el Señor, el Dios del pacto, el Dios del antiguo pacto, el Dios del Sinaí, aparecería en medio de ellos en forma humana, en forma de hombre. Y aunque el pueblo no lo estaba esperando, porque imagínense, en esos 400 años el pueblo se perdió, se pervirtió, se apartó más y más de la voluntad de Dios. Y cuando menos lo esperaban, el Dios del pacto, el Dios del Sinaí, entraría al templo para visitar al pueblo de Israel. Llegaría de sorpresa al templo, en vivo y en todo color. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios del pacto, llegaría al templo. Y miren cómo llegó Jesús al templo. Mateo 21:12. ¿Cómo llegó Jesús al templo? Porque dice, vendrá súbitamente al templo. Súbitamente a su templo el Señor. ¿Y cómo llegó Jesús al templo en el tiempo del Nuevo Testamento? ¿Lo estaban esperando? Mateo 21:12. No lo estaban esperando. Ahí se cumple la palabra profética de Malaquías. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. No lo estaban esperando. Les llegó de sorpresa. Les llegó súbitamente. No sabían que ese hombre que venía entrando, no sabían que era el Dios del Sinaí, no sabían que ese hombre que venía entrando, no entendieron, no conocieron que ese hombre que entró con autoridad y reprendió, regañó y sacó cuerdas y empezó a azotar a los malcriados, a los rebeldes, a los egoístas, a los ávaros, a los ambiciosos que habían tomado el templo de Dios como mercado. No sabían que ese hombre, ese personaje en forma de hombre, era el Dios que había hecho un pacto con ellos en el monte Sinaí. De repente les llegó, les tomó por sorpresa, cuando menos lo estaban esperando. Iglesia, mucho cuidado que no se vaya a repetir la historia. Mucho cuidado que no se vaya a repetir la historia. No vaya a suceder que de sorpresa nos tome, entretenidos en nuestros negocios, entretenidos en nuestras ganancias, entretenidos en nuestros asuntos personales y terrenales. No vaya a ser que de repente nos tome, hermanos, porque Él dijo que vendría otra vez y que vendría pronto. Este pueblo no estaba esperando al marido espiritual. Llegó súbitamente. Él se los advirtió.
En las últimas páginas del Antiguo Testamento Él dijo: voy a ir súbitamente, los voy a visitar en el templo, de repente voy a manifestarme en el templo, de repente cuando nadie me espere, ahí me voy a manifestar. Hermanos, después de los 400 años el Señor Jesús aparece en el templo y los vino a visitar personalmente, en vivo y a todo color. El Dios del Sinaí se hizo hombre y se metió en forma de hombre. El Dios del pacto se hizo hombre y se metió como hombre dentro del templo. No lo conocieron, no entendieron que ese era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y vino para manifestarles su amor, para darles una oportunidad para que fueran fieles, para que fueran amables, para que le demostraran su fe y le demostraran su obediencia. Mire cuán bueno es Dios, hermanos, que aunque el pueblo de Israel era rebelde por años y generaciones, Dios les dio otra oportunidad y quiso venir personalmente a verlos. En el Antiguo Testamento hay un cuadro profético que nos revela el amor tan grande de Dios para su pueblo infiel. Vamos a ir, por favor, al libro de Oseas, capítulo 3. Oseas, capítulo 3. Es un capítulo que tiene muy cortito, el capítulo 3. ¿Lo tenemos? Vamos a darle lectura. Aquí hay algo que Dios nos está enseñando. Es un caso muy fuerte, hermanos, que quizá va en contra de la lógica humana. Es una experiencia de matrimonio fuerte. Dios le habla al profeta Oseas. Le habla al profeta. Y mire lo que Dios le dice al profeta. Me dijo otra vez Yahvé: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Yahvé para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Versículo 2. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Versículo 3. Y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Seguimos adelante en los otros versículos. 4. Porque muchos días, fíjese la comparación, porque muchos días los hijos de Israel, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Versículo 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Yahvé su Dios y a David su rey, y temerán a Yahvé y a su bondad en el fin de los días. Mire, parte de esa profecía se cumplió en los 400 años. Parte de esa profecía se está cumpliendo en el día de hoy para con el pueblo de Israel. Pero vamos a regresar al versículo 1. Y voy a explicar un poco estos versículos para que entendamos qué es lo que Dios le estaba diciendo a Israel por medio de ese matrimonio tan raro del profeta. Oiga, era un matrimonio raro, fuera del anormal. Y yo voy a ocupar otra versión de la Biblia para poder explicarle. La versión traducción actual. Mire cómo dice este mismo versículo. Dios volvió a decirme:
Oseas, tu esposa te es infiel. Tiene un amigo que es su amante. Mire en la versión actual cómo traduce ese texto. Oseas, tu esposa te es infiel. Tiene un amigo que es su amante. Y mire lo que Dios le dice. También los israelitas me son infieles, pues adoran a dioses falsos y comen ofrendas que presentan. Sin embargo, ve, ama a tu esposa, así como yo amo a los israelitas. Fíjese la ilustración que Dios nos está diciendo. Le está diciendo al profeta: Oseas, tu mujer te está engañando. Tu mujer es adúltera. Tu mujer te ha sido infiel, así como la nación de Israel ha sido infiel conmigo. Pero aún, aunque sean adúlteros, aún que sean infieles, búscalos de nuevo, ámalos de nuevo. Fíjese cómo Dios estaba demostrando su amor al pueblo infiel por medio de la ilustración del profeta que tenía una mujer adúltera. En el versículo 2, por favor, mire lo que hace Oseas. En esta versión lo dice un poco más claro. Oseas dice: yo, Oseas, le pagué al amante de mi esposa 15 monedas de plata. Mire, yo, Oseas, le pagué al amante de mi esposa 15 monedas de plata y le di 330 kilos de cebada para que ella volviera a vivir conmigo. ¿Qué es lo que nos está enseñando este texto? Hermanos, el gran amor que Dios tenía para el pueblo de Israel, lo amaba tanto que no le importaba pagar el sacrificio que se tuviera que pagar. Lo amaba con amor eterno, pero aún así Israel, como mujer espiritual, como esposa, le resultó muy infiel a Dios. Y aún así, aunque se había prostituido, había adulterado con Baal, había adulterado con todos los dioses falsos, se había contaminado con las costumbres de los cananeos, había caído en la idolatría, en el paganismo, en el satanismo, en la hechicería, en la rebeldía. A Dios no le importaba, era su esposa, la seguía amando y estaba dispuesto a pagar el precio que fuera necesario por tener su amor, por tener su compañía. Esto es lo que Dios nos está ilustrando a través de la orden que le da el profeta. Ve, busca a tu esposa, paga el precio que tengas que pagar, tráela de nuevo a ti. Y el profeta dice que va y compra a su mujer. Qué tremendo, hermanos. Por orden de Dios, va y le paga al amante, al hombre con quien le estaba engañando su propia mujer. Amén. Esto es algo fuera de serie, pero sí sucedió. Fue una experiencia humana. Mire en qué situaciones Dios metía a los profetas. Y estoy hablando de los verdaderos profetas. Amén. Y aún así, hermanos, Oseas obedeció, aunque no le haya resultado muy honorable lo que hizo. Ir con el amante de su esposa y decirle: te voy a pagar, pero dame a mi mujer de nuevo. Y se la trajo a vivir. Amén. Versículo 3. Mire lo que Oseas le dice a la esposa infiel. Y le dije: tú serás mía durante muchos días. No fornicarás. No tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Oseas recuperó a su esposa. Y en esta versión dice: luego le dije a ella: ya eres mía y vivirás conmigo mucho tiempo. Si tú prometes serme fiel, yo también te seré fiel. Aunque por un tiempo no viviremos como esposo. Eso fue lo que Dios hizo con Israel. Volvió a buscarlos, aunque la relación ya estaba rota.
Aunque Israel como esposa no quería nada con Dios, pero Dios vino a pagar el precio por ellos. Porque debes de saber que cuando Cristo murió en la cruz, también murió por el pueblo de Israel, también murió por los judíos, pagó el precio, aunque ya la relación estaba rota. Mire que Oseas pagó el precio para recuperar a la esposa, aunque en ese tiempo que estuvieron juntos, no tuvieron relaciones como marido y mujer. Por eso el profeta le decía, no vas a fornicar, no vas a tomar otro varón, tampoco yo haré lo mismo, no te voy a tocar. Vamos a estar juntos como marido y mujer. Eres mi esposa, yo soy tu marido. Vamos a estar juntos un tiempo, mientras tú me demuestras tu fidelidad. Si eres fiel, demuéstramelo. No fornicarás, no te acostarás con otro varón. Pero no vamos a estar juntos como marido y mujer. Esto nos enseña la manera de cómo Dios estaba tratando con el pueblo de Israel, hermanos, buscando la manera de sanar la relación, buscando la manera de restaurar el amor, buscando la manera, hermanos, de restaurar el pacto que se había quebrado. Dios se representa a través de Oseas como marido, y el pueblo es representado a través de la esposa fornicaria, la esposa adúltera, la esposa infiel del profeta. Versículo 4. Mire la enseñanza tan espiritual. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Esta versión dice, lo mismo sucederá con los israelitas. Durante mucho tiempo no tendrán rey ni jefe. Tampoco podrán presentar ofrendas a Dios, ni sabrán lo que es de Dios. Mire qué cuadro tan perfecto que Dios ocupó en el matrimonio del profeta y su mujer adúltera para enseñarnos la relación que había entre él y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había prostituido como la esposa del profeta. Aún así, Dios vino a pagar el precio para recuperarla. ¿Y saben qué pasó? La esposa no quiso nada con el esposo. Eso fue lo más tremendo. A pesar de que Dios vino a buscarla, a pesar de que Dios pagó el precio, a pesar de que el pueblo se había prostituido y había adulterado espiritualmente y los había dejado temporalmente, pero era más grande su amor, era más grande su compasión que la indignación que sentía por la infidelidad del pueblo. Más adelante, Oseas capítulo 11, en ese mismo libro, mira cómo Dios le habla al pueblo. Y le habla de una manera tan tierna, hermanos. Porque era más grande su compasión, era más grande su amor que la indignación que tenía por la rebeldía y la infidelidad. Oseas capítulo 11, versículo 1 al 8. Vamos a dar lectura. Mira cómo Dios le habla al pueblo, a la esposa infiel, a la Israel infiel. Mira cómo Dios le habla. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. ¿Desde cuándo Dios se enamoró de Israel? Desde cuando estaba en Egipto. Y de Egipto llamé a mi hijo, versículo 2. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. Oiga, qué triste. Qué tristes palabras. Pareciera que Dios nos estuviera diciendo, entre más los bendigo, más se apartan de mí. Entre más cuidado especial tengo de ellos, más se alejan de mí. Entre más crecen, entre más prosperan, más se apartan de mí. Entre más les va bien, más se apartan de mí. Era lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel. Tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Mire la prostitución espiritual. Versículo 3.
yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, a la descendencia de Israel, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Versículo 4. Con cuerdas humanas los atraje. Mire cómo dice Dios, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, el que les quita el peso, el que les quita la carga, el que les da descanso, el que les da alivio. Dios le estaba hablando al pueblo de Israel, haciéndoles saber que tuvieran conciencia de todos los favores, las misericordias, hermano, el trato tan especial que Dios había tenido con ellos. Y dice, y puse delante de ellos la comida. Aún así, Israel no valoró todo lo que Dios había hecho por ellos. Espero que tú y yo estemos valorando todo lo que Dios ha hecho con nosotros en el pasado. No volverá a la tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron. Mire, ¿cuál era el problema del pueblo? Este era el problema del pueblo. Conocían a Dios, creían en Dios, como muchos de nosotros que conocemos a Dios y creemos en Dios. Pero ¿cuál era el problema? Ahí está, que no se habían convertido de verdad. No se habían convertido de verdad. Versículo 6, ahora sí. Caerán espadas sobre sus ciudades. Fíjese, la consecuencia. Y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Versículo que sigue. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Mira cuál era el problema tan serio que tenía el pueblo de Israel. Un problema de rebeldía espantosa en su corazón. Hermanos, ¿qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con los creyentes? Hermanos, que conocen a Dios, y entre más conocimiento de Dios tienen, más rebeldes se portan para con Dios. Hermano, a veces yo no le encuentro explicación a esto. Y mire que la historia se está repitiendo. Porque tristemente muchas veces los más viejos en el evangelio son los más rebeldes dentro de la iglesia. Amén. ¿Desde cuántos años conocía Israel a Dios? ¿Desde cuántos años? De cientos de años, de generaciones y generaciones. De nada les había servido tanto tiempo de haber conocido a Dios. De nada les había servido ver tantas manifestaciones de Dios. De nada les había servido ver tantos milagros, tantas bendiciones. Hermanos, eran rebeldes contra Dios. Dice, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Pregunto, ¿Dios tenía motivo para abandonar para siempre al pueblo? Sí tenía motivos, porque el pueblo era malo de corazón, el pueblo era duro de corazón. Pero el versículo 8, por favor, mire cómo Dios les habla. ¿Cómo podría abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboín? Dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Mire, hermano, ante la actitud rebelde del pueblo, ¿cuál era el sentimiento de Dios? A pesar de sus rebeldías, lo seguía amando. A pesar de sus infidelidades, lo seguía amando. Y por esta razón, hermanos, por este sentimiento en el corazón, fue lo que a Dios le movió, le motivó a venir, encarnarse en forma de la persona de Jesús, para visitar a su pueblo,
A ver si ahora en forma de hombre, estando en condición de hombre, en la persona del Mesías, a ver si ahora sí lo aceptaban, sí lo amaban, sí lo apreciaban. Pero mire, hermanos, ni eso fue suficiente para que el pueblo amara a Dios, aceptara a Dios y recibiera a Dios. Dios por compasión promete regresar y visitar a su esposa infiel. Isaías capítulo 40. Comenzamos en el versículo 3. 43. Vos que claman en el desierto, preparad camino a Yahvé, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Cuándo prometió Dios que los visitaría? ¿Cuándo prometió Dios que los visitaría? En la soledad. Cuando estuvieran más abandonados, cuando estuvieran totalmente desprotegidos. Dios prometió que en medio de la soledad, 400 años, donde Dios no les habló, ni les visitó, ni les mostró, ni profetizó. Hermanos, 400 años de soledad. Y Dios dijo, va a haber uno que va a venir clamando en el desierto. Va a venir uno que va a venir hablando de mí. Va a venir uno que los va a llamar al arrepentimiento. Vos que claman en el desierto, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era la predicación de Juan el Bautista. Cuando el pueblo estaba más abandonado, tirado al olvido, ahí aparece Juan como una voz clamando en el desierto, llamando al arrepentimiento para que recibieran al Dios del pacto, a Jesucristo, el Mesías, el Dios del Sinaí, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. En el tiempo más abandonado, en el tiempo de abundancia, de soledad, ahí Dios los visita. Versículo 4, por favor. Todo valle se ha alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo ahí? ¿De qué les estaba hablando ahí? Les estaba hablando de una restauración, mis hermanos. Dios visitaría a restaurarlos. Versículo 5. Mire cómo se manifestaría Dios después de los años de soledad. Después de los 400 años, ¿cómo se manifestaría Dios? Ahí está. Y se manifestará la gloria de Yahvé. ¿Quién es la gloria de Yahvé? Jesucristo. Y toda carne juntamente la verá. Dios estaba diciendo, después del tiempo de soledad que han estado, después de los 400 años de soledad, voy a venir a restaurarlos. Todo lo alzado se va a bajar y todo lo caído se va a levantar, todo lo torcido se va a enderezar y me voy a manifestar mi gloria a todo Israel. Me voy a manifestar de una manera gloriosa que todo Israel, todo ser humano en Israel podrá mirarme, podrá conocerme, podrá saber que soy aquel que los visitó en el monte Sinaí con trueno, con relámpago, con trompeta. Ahora me manifestaré con mi gloria en la expresión más gloriosa. Me manifestaré. La expresión más gloriosa de Dios es el Mesías, es Jesucristo, y todo ojo, toda carne lo vería en vivo y a todo color. Pero ¿saben qué fue lo que le hicieron? Lo trataron mal. Y mire, me impresiona la manera de cómo es Dios. Aún estando consciente de que lo iban a rechazar, lo iban a menospreciar, aún así fue más grande su amor que todo el rechazo que le volverían a hacer. Mira lo que Dios dijo que le haría al pueblo de Israel cuando viniera a visitarlos. Salmo 22, capítulo 22, versículos 6 al 8. Todo lo que padeció Emmanuel,
Yahshua, Jesús, el Mesías. Todo lo que le hizo el pueblo de Israel, él ya estaba consciente. Mira cómo Dios estaba hablando. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Dios sabía que, aunque iba a venir en forma humana, Dios sabía que lo iban a despreciar. Y eso no lo detuvo. Eso no lo paró. Versículo 7. Sabía que el pueblo lo iba a despreciar. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo. Versículo 8. Se encomendó a Yahvé, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esto, ¿de quién estaba hablando aquí? Del Señor Jesucristo. En ese mismo capítulo, más adelante, no muestro el versículo, pero en ese mismo capítulo dice, horadaron mis manos, horadaron mis pies. Dios sabía que cuando viniera después de los 400 años de silencio, el pueblo de nuevo lo iba a rechazar, la esposa de nuevo lo iba a aborrecer. Aún así, quiso darle otra oportunidad. Vamos a ir por favor, Isaías 53:2. Dios, consciente de la manera tan cruel como el pueblo lo iba a recibir, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Fíjese, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Dios estaba consciente que el pueblo de Israel no lo iba a ver con atractivo, no lo iba a aceptar, no lo iba a desear. Cuando aparece, ese será Dios. Pero si ese es el carpintero, el hijo de José, no creyeron en él, porque ellos pensaban que después de los 400 años de silencio, ellos pensaban que Dios se iba a manifestar en forma de un caudillo, un general, con un caballo, con una tropa, con un gran ejército. Ellos pensaban que así se iba a manifestar Dios, hermanos, para librarlos del yugo de los romanos. Pero cuando ven que se manifiesta en un hombre humilde, predicando del amor, predicando de la reconciliación, dijeron, este no puede ser el Dios, este no puede ser el Mesías, este no es un impostor, es un falso. Amén. Versículo 3. Mire lo que viviría Dios en forma de hombre, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hay tres cosas que yo quiero señalar de este texto. Dios estaba diciendo, en persona humana me van a desechar. En la persona de Jesús, Dios en forma humana, Dios hecho hombre en la persona de Jesús, sería despreciado, desechado y menospreciado y sin estima por su propio pueblo. Amén. Todo esto viviría Dios. Dios, aún así, sabiendo y conociendo la ingratitud del pueblo, aún así quiso visitarlos. San Juan 1:10, ahí aparece ya visitándolos. 1:10 y 11, los dos versículos juntos. Por favor. Mire cómo dice ese texto. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino,
suyos no le recibieron. Cuando Dios decide visitar de nuevo a la esposa infiel, cuando Dios decide romper el silencio de la soledad de los 400 años, se manifiesta en el mundo en forma de hombre, el Dios del Sinaí, el Dios de la antigüedad, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios del pacto antiguo, se mete en el mundo, se manifiesta en forma de hombre. ¿Y qué hace el mundo? El mundo no lo conoció. Y vino exclusivamente a lo suyo, a lo que era de él, a lo que le pertenecía legalmente. ¿Quién era lo suyo? ¿A qué se refiere cuando dice a lo suyo vino? A lo de su propiedad, a lo que era de él. ¿A qué se estaba refiriendo? A Israel. Ahí podemos entender que Dios estaba diciendo: vine a visitar a mi propiedad, a lo que es mío, a mi esposa, a Israel, vine a visitarla. Y ellos no me recibieron. Oiga, la historia se está repitiendo. ¿Qué está haciendo el mundo con Jesucristo, el Dios hecho hombre? El mundo no lo está conociendo. ¿Y qué está haciendo lo suyo con él? ¿Qué estaremos haciendo? ¿Cuál será la actitud de nosotros hacia el Dios del pacto? A lo suyo vino a visitar a la esposa a la que le pertenecía, pero fue rechazado. Les habló con sabiduría, con ciencia. ¿Y sabe qué hacían cuando Dios les hablaba? Se cerraban los oídos para no escucharle. Dura esta palabra. No querían. Les hablaba, hermanos, con poder. Les habló con señales. Les habló con milagros. ¿Y sabe qué hizo Israel? Piedras para apedrearlo. Les habló de muchas maneras, hermanos. Y el pueblo siempre se mantuvo rechazándolo. Amén. ¿Saben qué hizo Dios al mirar el rechazo? Una vez más, rechazado por la esposa. Ahora en persona. Ya no era por medio de los profetas. Ahora Él vino personalmente. ¿Saben qué fue lo que hizo Dios, hermanos? Los volvió a dejar. Se rompe una vez más la relación. Él vino a restaurar la relación, pero como el pueblo no lo aceptó como el Mesías, hermanos, mira lo que hace Jesús. Mateo 21:12. La situación era grave. Mateo 21:12. Mira cuál era la condición espiritual de la esposa. Mira cuál era la condición espiritual de Israel en el tiempo de Jesús, el Emmanuel, Dios con ellos, Dios con nosotros. Y entró Jesús en el templo de Dios. ¿A dónde entró Jesús? A lo que era suyo. Porque dice el templo de Dios. Jesús era Dios hecho carne. Jesús era Dios en forma de hombre. El Emmanuel, el Verbo, el Dios del pacto, el Dios de la antigüedad, aparece en Israel, visita a Israel y se dirige a lo que es suyo, a lo de su propiedad. ¿Y cómo encuentra lo que era suyo? ¿Cómo encontró el templo, símbolo de la vida espiritual? ¿Cómo encontró el templo? Totalmente distorsionado. Entró Jesús en el templo de Dios, en su propiedad, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Así encontró Israel, ocupado en sus propios negocios, en sus propios asuntos. El templo ya no era un lugar de
adoración, ya no era un lugar de comunión, ya no había comunión entre Dios y el pueblo en el templo, no había comunión. El templo lo habían agarrado como mercado, como tianguis, para beneficio personal. Cada quien buscaba lo suyo, no les importaba nada de lo santo, de los sacrificios, de los holocaustos, de las ofrendas que eran dedicadas a Dios, ya no les importaba. Esto, hermanos, fue la ofensa más grande que Dios recibió como marido de parte de Israel, la esposa. Después de esto, hermano, Dios se sale del templo. Y al salirse del templo, mire lo que dice ahí mismo, capítulo 21, versículo 17. Mire lo que Dios hace. Y vamos a tratar de entender qué es lo que Dios nos está diciendo ahí. Al mirar la condición del templo, que es un reflejo de la vida espiritual del pueblo, mire lo que Dios hace. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Los dejó. Es como que si Dios le estuviera dando otra vez la espalda a todo el pueblo de Israel. No me quisieron, no me aceptaron, me rechazaron, no me conocieron. El mismo Dios del Sinaí vino al templo en forma de hombre, en la persona de Jesús. Y la sorpresa que se lleva, hermanos, que estaban haciendo muchas cosas, menos adorando, ni exaltando, ni glorificando a Dios. Al mirar ese rechazo, esa falta de respeto, dice que Dios en la persona de Jesús los deja. Y salió de la ciudad, hasta de Jerusalén salió. ¿Dónde estaba el templo? En Jerusalén. Abandona el templo, abandona la ciudad y se fue a otro lugar, Betania, y ahí se quedó. Se indignó Jesús, le dolió en su corazón y él dijo: nunca más volveré ahí. Vamos a entender esto. En ese mismo contexto, ponga atención, no se distraiga ni se duerma, ponga atención, porque le voy a enseñar unas verdades espirituales. En ese mismo contexto de que entra al templo y mira al templo un desorden, un caos, él azota, tira y dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en juego de ladrones. Enojado, indignado por la falta, por la vida espiritual tan mediocre del pueblo, él se va y le da la espalda. Se va a Betania. Y en ese mismo contexto, yo quiero que vaya conmigo al versículo 18, el versículo que sigue. Pon 17 y 18 para que entendamos el contexto. Y el 19 también. Ok, los tres versículos para que entendamos esto. Lo peligroso de descuidarnos espiritualmente, iglesia. Mira y aprende. Lo peligroso cuando no amamos a Dios de verdad. Lo peligroso cuando no nos consagramos. Lo peligroso cuando no nos sometemos. Lo peligroso cuando no ponemos a Dios como la prioridad de nuestra vida. Lo peligroso cuando Él no es nuestro primer y el más grande amor de nuestra vida. Dice que los dejó. Al mirar la condición del pueblo, al mirar la condición del templo, al mirar la condición espiritual de la esposa de Israel, los dejó, salió fuera de la ciudad de Jerusalén, se fue a Betania, posó allí y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo en el camino una higuera, vino a la higuera, se acercó a la higuera y no halló nada en ella. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Dice que solamente hojas encontró. Tenía hambre, tenía deseo, un deseo tenía Jesús.
higuera y no encuentra fruto, y dijo: nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Pregunto, ¿qué significa la higuera ahí? ¿A quién representa la higuera? ¿Y por qué se secó la higuera? La higuera representa a Israel, que era un pueblo grande como nación, pero solamente tenía puras hojas, pero hueco y vacío de vida. Algo que no da fruto es porque no tiene vida, porque la vida por naturaleza fructifica. Pero Israel, como pueblo, como vid, como higuera, hermanos, como planta, estaba seca totalmente. Y Dios le dijo: por causa de la vida espiritual, por causa del rechazo, por causa de no aceptarme, se van a secar. Hasta el día de hoy, Israel no ha florecido. No encontramos avivamientos en los años anteriores en la vida de Israel. ¿Sabe qué es lo que encontramos en Israel hasta el día de hoy? Pleitos, guerras, bombas, enemistades con los árabes, con los palestinos. Ellos todavía no han reverdecido. Como higuera todavía, hermanos, están pagando las consecuencias por rechazar al Mesías, por no convertirse de verdad, por no amar a Dios. La higuera representa al pueblo de Israel que se secó, representa la condición espiritual en la que iba cada día marchitándose más y más y más y más. Hermanos, que no nos vaya a pasar como la higuera. O a lo mejor algunos ya están viviendo lo de la higuera, vacíos, secos espiritualmente, todo les parece mal, le miran a todo, lo miran negativo, a todo se oponen, a nada le encuentran sentido, secos y vacíos por dentro, no hay vida espiritual. Amén. Algo más, mira y aprende. Aparte de que Jesús deja el templo, deja la ciudad y maldice a la higuera porque no tenía fruto y se secó, nunca más volvió al templo de Jerusalén Jesús. Regresaba a la ciudad, pero ya no al templo. Y aquí hay otra cosa que te quiero enseñar. Jesús dejó el templo, nunca más volvió a entrar al templo judío, como una enseñanza de que la relación se había roto de nuevo. Si no hay comunión, escucha por favor, ¿por qué Jesús dejó el templo? Si no hay comunión, el templo no tiene utilidad alguna. Si no hay comunión, de nada sirve el edificio. Israel no tenía comunión espiritual con Dios. Y como no había comunión espiritual con Dios, el templo estaba de oquis. El templo salía sobrando. ¿Y sabe qué es lo más drástico? Mire, 24:1. Mire lo que dice Jesús del templo. Y el templo era de Dios, pero como ya no había comunión, el templo entonces salía sobrando. Donde no hay comunión, el templo sale sobrando. Fíjese, mire lo que pasa cuando Jesús abandona el templo, por el rechazo que le hicieron. Cuando Jesús salió del templo y se iba, en el camino le tocan: maestro, maestro. Mire, los discípulos querían que Jesús regresara. Los discípulos entendieron perfectamente en lo espiritual. Los discípulos tuvieron el discernimiento y se dieron cuenta qué era lo que estaba pasando ahí. Que no nada más era salirse por salir. No era una salida más del templo, era para siempre y definitiva. Y uno de ellos le dice: Señor, mira los edificios del templo, como una manera de decirle: Señor, mira, el templo está muy bonito. ¿De qué sirve la hermosura del edificio si no hay comunión?
sirven los adornos, las estructuras, el tamaño, la dimensión, el color, los arreglos, el sonido, la música? ¿De qué sirve si no hay comunión? Era lo que Jesús le estaba diciendo a ellos. De nada me sirve tener un templo si no hay comunión entre Dios y el pueblo. La comunión se había rota. Los discípulos trataron de persuadir a Jesús mostrándole la hermosura del templo. Mira lo que Jesús les contesta, versículo 2. Les habla muy fuerte Jesús. Mire lo que les dice. Le estaban mostrando la hermosura del templo, los edificios del templo. Jesús les dice, respondiendo, Él les dijo, ¿veis todo eso? ¿Qué le estaban mostrando? El templo. Miren todo el templo, miren toda la estructura, todos los edificios. De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea Santo Dios. Lo que te voy a decir, te lo voy a decir por el Espíritu. Si no hay comunión espiritual, el templo se destruye. Cuando se pierde la comunión, el templo no sirve para nada. Si Dios no está presente, el templo quedará en muerte. Cuando Dios está ausente, los enemigos destruirán el templo. Cuando se rompe el pacto, ya no importa el compromiso. Cuando se rompe el matrimonio, ¿de qué sirve la casa? ¿De qué sirve la casa? Cuando se rompe el compromiso, cuando se rompe el pacto, cuando se rompe la comunión. Mira por favor lo que te voy a decir. Este templo no sirve para nada. Y ahí es donde vienen las muertes. Ahí es donde vienen las enfermedades crónicas. Ahí es donde vienen las debilidades. Ahí es donde aparece el cáncer de repente. Porque este es el templo. Pero si no hay comunión espiritual con Dios, al igual que la higuera, esto se seca. Al igual que la higuera, esto se debilita. Al igual que el templo, aquel de material, hermanos, se destruye. Los enemigos, 70 años, esta fue una profecía, 70 años exactamente, cuando Jesús dijo, ven ese templo, no quedará piedra sobre piedra. A los 70 años, Tito, el general romano, vino con toda la tropa, vino con toda, hermanos, una legión de soldados romanos, derribaron el templo, las ruinas, todo quedó piedra sobre piedra. Hasta el día de hoy en Jerusalén los judíos no tienen templo. El templo se destruyó. ¿Por qué? Porque la relación se terminó. Debes de saber que el día que tú pierdas la comunión con Dios, ese día la muerte, la ruina y la desgracia llegará a tu vida. Esto es para el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Cuando la comunión se rompe, el templo no sirve de nada. Lucas 19:44. ¿Por qué el templo se destruyó? ¿Por qué se desmoronó Israel como nación hasta el 1946, que volvieron a recuperar su identidad política? Pero desde aquel tiempo hasta el 1946, cuando la ONU decidió reconocerlos como nación independiente, y desde el tiempo, desde la ONU del 1946 hasta el día de hoy, no han podido vivir en paz en su tierra como nación. Ahí tienen los palestinos que los quieren sacar. Mire, y te derribarán a tierra, hablando del templo, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué?
por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dios les estaba diciendo: vine, bajé desde las alturas, me hice hombre, me hice humano para visitarlos, para amarlos, para restaurarlos, para liberarlos, para sanarlos, pero no entendieron que el Dios del Sinaí era Jesús, el Verbo hecho hombre, caminando en medio de Jerusalén, entrando en el templo. Pero como no se dieron cuenta quién era, ni lo aceptaron, ni lo amaron, ni lo obedecieron, Dios dijo: no quedará del templo piedra sobre piedra, por cuanto no conocieron el tiempo de su visitación. Hermanos, nosotros estamos en el tiempo de la visitación de Dios, el tiempo de su gracia. No nos vaya a pasar como el templo. El rechazo de Israel provocó que Dios abriera su corazón hacia nosotros como iglesia. Vamos a ver rápidamente algunos textos. Lucas 23:18, mira la actitud del pueblo. Mas toda la multitud dio a voces una diciendo: fuera con este, suéltanos a Barrabás. Mira lo que le hicieron. Mira la novia gritando, la esposa ya. Fíjese. 19. Este había sido echado a la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Versículo 20. Vamos un poquito rápido. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, queriendo soltar al Dios del pacto, queriendo soltar al Dios del Sinaí, al marido. Oye, qué tremendo, qué ingrata Israel como esposa. ¿A dónde mandó al marido? Lo metió a la cárcel. Y no conforme con encarcelarlo, ¿a dónde lo mandó? 21. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Mire lo que hizo la esposa con el marido. Lo mandó a matar. Que la esposa mande a matar al marido, hermanos, imagínense. Qué acción tan maligna, que la propia esposa se deshaga del marido. Pero bendito sea Dios, hermanos, que gracias a ese rechazo, Romanos 11:11, dos citas después de este y termino. Pero ellos, bueno, 11:11, pensé que ya, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación. ¿A quiénes? A nosotros. Para provocarles, Dios le quiso dar celo a la esposa, y en cierta manera diciéndole: bueno, tú no me quisiste, pero va a haber otros que me van a querer. ¿Cuántos lo quieren en esta tarde? ¿Cuántos lo aman en esta tarde? Mire, Romanos 9:25. Ahora, no lo vaya a tomar, hermanos, hermanas, no lo vayan a tomar en el sentido perverso esto, Ni le vayan a decir a sus mujeres: bueno, si tú no me quieres, otra me va a querer y sea capaz de dejarla. No, Dios estaba haciendo esto, pero en un amor perfecto, Amén. 9:25. Como también Oseas dice: llamaré a pueblo mío al que no era. Nosotros no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Y a la no amada, mire cómo vuelve a usar la figura de una mujer. A la no amada, ¿quién era la no amada? Nosotros, la iglesia, ahora somos amada. Romanos 10:20, terminamos. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ahí entramos nosotros con la promesa de matrimonio. Por causa de la esposa infiel Israel, ahora nosotros estamos aquí
con mucho amor de Dios para nosotros y con el mismo trato, y saben, con una promesa mucho más gloriosa, porque Israel como esposa se le prometió la gloria sobre la tierra. A la iglesia como esposa se le ha prometido la gloria por toda la eternidad.